Hoy vamos a hablar de uno de nuestros peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido en infinidad de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Nos referimos a César Vallejo. Hablar de César Vallejo también es hablar de Perú, porque su figura también es relacionado a nosotros. Y precisamente en esta oportunidad presentaremos un documental acerca de una de sus más grandes obras, titulada Paco Yunque. El manuscrito lo realizó en Madrid en 1931 a pedido de la editorial Zenit, siendo rechazada por el editor por ser un cuento muy triste, convirtiéndose luego en uno de los cuentos más conocidos y leídos del Perú, es decir, una obra literaria emblemática. A continuación, el documental de Paco Yunque. La obra Paco Yunque de César Vallejo fue publicada póstumamente en la revista Apuntes del Hombre en 1951 por su esposa Georgette Philippart, con la ayuda de Raúl Porras Barrenechea. El manuscrito fue escrito en Madrid en 1931 a pedido de la editorial Zenit, siendo rechazado por el editor por ser un cuento muy triste, convirtiéndose luego en uno de los cuentos más conocidos y leídos en Perú, es decir, en una obra literaria emblemática que se vincula con la ideología marxista del autor. Fue censurado por su alto contenido social. Escrito en un estilo simple o llano, se aleja de los recursos literarios para facilitar la lectura completa del texto. Pertenece a la escuela literaria el vanguardismo. La forma de escribir es en prosa. El género literario utilizado es la narrativa, especie cuento, siendo los escenarios el aula de clase y el patio del colegio, y el tiempo verbal que utiliza el autor es el tiempo pasado. Breves datos biográficos del autor. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Cursa estudios primarios en Santiago de Chuco y secundarios en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco. En 1911 inicia estudios universitarios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Se relaciona con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, Grupo Norte. En 1917 enseñó en el Colegio de San Juan, donde fue profesor de Ciro Alegría. En 1918 publicó su primera obra literaria, Los Heraldos Negros. Posteriormente fue encarcelado injustamente, dando lugar a que escriba y publique Trilce en 1922. En 1923 viajó a París, Francia, para no regresar más al Perú.
Entre 1925 y 1930, desde París y otras ciudades de Europa, escribe artículos para las revistas peruanas Mundial, Variedades y Amauta. En 1928 viaja a la Unión Soviética y a su regreso a París es expulsado debido a su militancia comunista y viaja a España. En 1929 viajó por segunda vez a la URSS. En 1931 publica la novela El Tungsteno y viaja nuevamente a Rusia. Ese mismo año publicó Rusia en 1931. En 1932 regresó a París viviendo en la clandestinidad. En 1934 se casa con Georgette Philippart. Poco tiempo después vuelve a España, donde estalla la Guerra Civil Española. Esa experiencia lo llevó a escribir España, aparta de mí este cáliz. Muere en París una tarde de Viernes Santo, el 15 de abril de 1938, dejando su grandiosa obra poética que lo inmortalizó como poeta universal. Personajes principales. Paco Yunque es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, empleada de la familia Grieve. Tiene baja autoestima, pero estudioso y respetuoso. Es violentado constantemente por Humberto Grieve en el colegio. Humberto Grieve, hijo del alcalde del pueblo, tiene un carácter violento y es posesivo porque cree que todo le pertenece. También es mentiroso y tiene malas costumbres. Personajes secundarios. Paco Fariña, compañero de carpeta de Paco Yunque. Él lo defiende de las agresiones de Humberto Grieve. Es amigo de la justicia. Antonio Fredes, hijo del albañil, fue castigado injustamente por el profesor. Los hermanos Zúñiga llevaron a Paco Yunque a su salón del primer año de primaria. Dorian Grieve, padre de Humberto, de origen inglés, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. El profesor tiene cuello colorado y su nariz parece moco de pavo. De carácter pasivo, tolera la injusticia. Director del colegio. Premia a Humberto Grieve como el mejor alumno sin merecerlo. Personajes ocasionales. La mamá de Paco Yunque, Don José, el cojo Anselmo, la Tomasa, la mamá de Humberto Grieve. Tema principal. El maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano y pobre, por parte de Humberto Grieve, un niño rico. Temas secundarios. La injusticia del profesor y el robo de la prueba sobre los peces. Gracias, Magíster Víctor, por aceptar la entrevista. Nosotros, como estudiantes de la UCB, queremos dialogar un poco más sobre la vida del gran poeta César Vallejo. Como primera pregunta le formularé, ¿nos puede indicar cuál es el cuento más conocido y divulgado de César Vallejo? Nuevamente, las buenas noches. Un placer dialogar con usted.
¿Qué mejor hablar pues de nuestro bate universal, César Vallejo, cuya obra está inmortalizada y es estudiada no solamente en los colegios de educación básica, me refiero a básica regular, básica alternativa y básica especial, sino también por estudiantes universitarios, lo que hace del poeta liberteño que sea perenne en el tiempo. O sea, se sigue estudiando no solamente en la etapa secundaria, sino también en la etapa universitaria, por lo cual su legado pues queda, ¿no? Su gran sentido humanista, de luchador indesmayable. Él quiso alcanzar pues los ideales de justicia con paz social. Respecto a su pregunta, César Vallejo destacó y escribió básicamente en el género lírico, o sea, escribió poemas. Y dentro de sus poemas tenemos Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, aparta de mí este cáliz. En la narrativa tenemos sus novelas Fabla Salvaje, eh, Hacia el reino de los Siris. También la forma narrativa y la especie de cuento, ahí tenemos a Paco Yunque. Pero no solamente escribió Paco Yunque, escribió otros cuentos, pero que no han sido muy difundidos aún. Pero el más divulgado, y voy a la pregunta concreta, es Paco Yunque. Interesante reflexión, Magíster Víctor, lo cual significa que existía el abuso de los ricos contra los pobres. ¿Me permite hacerle la segunda pregunta? Maestro Víctor, ¿nos puede señalar si en el cuento se ve reflejada la lucha de clases? Me está preguntando sobre la lucha de clases, ¿no? Sí, ajá. O sea, las clases, claro, ya, sí, claro, sí, claro. Sin duda, pues, ¿no? César Vallejo en el cuento Paco Yunque, él ya tenía la ideología marxista. Entonces, él toma como bandera el marxismo para escribir ese cuento y precisamente toma el materialismo dialéctico, es decir, las contradicciones, ¿no? Y en el materialismo dialéctico, pues vamos a encontrar la lucha de clases, o sea, las clases sociales, efectivamente, ¿no? Y en efecto, pues en esa obra, evidentemente, hay clases sociales marcadamente diferenciadas, ¿no? Es decir, hay ricos y hay pobres. Esa es la lucha de clases, no hay lucha de clases. O sea, ya Vallejo, como tenía la ideología marxista, obviamente él quería que haya igualdad. Claro que eso es un utopismo, ¿no? Hablar de igualdad es algo utópico. Pero sí, él siempre desde que sale desde su natal Santiago de Chuco hasta que va a París, él siempre en sus obras ha sido de denuncia social, ¿no? Claro. De lucha de clases. Siempre ha estado presente en sus obras la lucha de clases. Muy bien, señor Víctor. Para finalizar nuestra entrevista, y muy grata, quisiera hacerle la última pregunta. ¿Usted cree que las cosas de aquel entonces habrán cambiado en la actualidad respecto a la clase social proveniente de los Andes? Eso me gustaría saber. Muchas gracias por su gran colaboración. Bueno, una pregunta un tanto complicada de Sí. contestar, ¿ah? Pero haré un esfuerzo por hacerlo. Si nos remontamos pues, al siglo pasado, claro que cuando Vallejo estaba, aún pues no se respetaban los derechos humanos, ¿no? Ajá.
Los derechos humanos eran vilmente maltratados, vilipendiados, ofendidos, maltratados, abusados. Actualmente esa situación claro que ha cambiado. Se respeta, digamos, según la Constitución y la ley, hay un respeto irrestricto por los derechos humanos. Ahí está un poco más de la garganta. Estamos, digamos, en un Estado democrático de derecho, estamos en la famosa democracia, pero la situación del poblador andino, sinceramente, ha cambiado poco. ¿Por qué? Muy fácil. Si nosotros nos vamos a los lugares recónditos del país, vamos a encontrar comunidades que no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen conexión a internet, no tienen televisión, con las justas una radio con pilas, con las justas. O sea, están poco enterados de la realidad del país. Digamos que en el aspecto tecnológico ha cambiado. Pero en el aspecto social del poblador andino, sinceramente, no ha cambiado mucho. El campesino sigue siendo maltratado, sigue siendo abusado. Esa es nuestra realidad, lamentablemente. Y hay que decirlo con todas sus letras, que la situación del poblador andino no ha sido resuelta por los gobernantes de turno, como lo dije una vez, desde los albores de la República, seguimos igual, gobernando la derecha prepotente, y los problemas aún no han sido resueltos. Argumento. El cuento Paco Yunque trata la historia triste de un niño provinciano que sufre los abusos de Humberto Grieve. Cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariña, Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta diciendo que es un muchacho. El niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que le venga en gana. Pero Fariña lo defiende. Cuando el profesor le dice a Humberto que deje que Yunque regrese a su carpeta, él no le hace caso. Entonces el profesor se acerca a Paco y lo lleva de la mano a la carpeta de Fariña. A Humberto le da un tremendo berrinche, como si le hubiera quitado algo que le pertenece. En otra parte del relato, el profesor habla de los peces y después deja ejercicios en la pizarra. Todos se ponen a desarrollar el tema de los peces, menos Humberto, que se dedica a dibujar pececitos, muñecos y cuadritos. Cuando llega la hora del recreo, Humberto maltrata a Paco Yunque en el patio de la escuela. Al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos, menos el de Paco Yunque, porque el ocioso de Humberto se lo había robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor alumno del primer año de primaria y Paco Yunque termina llorando con la cabeza agachada. Apreciación crítica. Paco Yunque es un cuento famoso de César Vallejo. Esta obra es muy leída en todos los colegios del Perú porque el autor lo escribió en un estilo directo y sencillo que facilita la lectura y su comprensión del texto. La historia está narrada en tercera persona. Es un cuento emblemático que no solamente está escrito para niños, sino para todas las edades. Valores de la obra. Valor literario. El cuento tiene valor literario a pesar de su estilo llano o sencillo, porque sí utiliza algunas figuras literarias.
debiendo resaltar el manejo del lenguaje que hace el escritor para escribir con sencillez las acciones de los personajes de la obra. Vallejo logra crear con eficiencia los personajes que dan vida al cuento, ya que cada uno de ellos cumple su papel a cabalidad. El ambiente donde se envuelven los personajes, que es el colegio, hace que el lector escolar se identifique con él. Valor social. La obra es realista y tiene gran valor social, ya que denuncia los atropellos inhumanos contra el niño Paco Yunque por parte de Grieve. Pues entonces Paco Yunque representa a todos los pobres abusados, mientras que Humberto Grieve representa a los ricos abusivos. La obra evidentemente es un caso de bullying, que es un problema social latente en nuestra sociedad. Valor moral. El valor moral es notorio, evidenciándose en Paco Yunque, Antonio Gesdres, Paco Fariña y otros, que optan por la obediencia, la humildad, el respeto, la responsabilidad en el estudio, la paz y el amor. Mensaje de la obra. El mensaje del cuento Paco Yunque es de denuncia social, en donde Paco Yunque representa a la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grieve representa a la clase social alta. El autor nos presenta un cuadro inhumano y uso excesivo del poder de los ricos contra los pobres. En otras palabras, es un caso de bullying que escribe César Vallejo, muy presente actualmente en nuestras escuelas y en nuestra sociedad.